Bien, tenemos varios temas para conversar con él. Él es el alcalde de Maipú. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque Tomás Bodanovich es un alcalde que ha marcado bastante pauta en el último tiempo. Ahora está con un reclamo, ¿no es cierto?, respecto del metro, ha hablado de discriminación. Ha tenido una mirada crítica también respecto de su propio mundo político, del Frente Amplio. Está empezando a aparecer en las encuestas. O sea, de tema tenemos de sobra. ¿Cómo le va, alcalde? Hola, alcalde, buen día. Hola, muy buenos días, Ay, Claudia, Gerardo y a Encantado. todos y todas quienes nos estén escuchando a Ya, esta hora. muchas gracias por este contacto. Arranquemos brevemente por el tema del metro que me llamó mucho la atención el día de ayer porque usted acusa discriminación, esto después del anuncio de la línea 8 del metro, que va a ser, ¿no es cierto?, el tramo Providencia con Puente Alto. Y yo pensé, oye, que puede ser un pataleo, pensé yo, de un poco del alcalde. Después dije, bueno, sí tiene razón, porque en realidad también es una comuna sumamente poblada, Maipú. Es casi como, o sea, Sí, es un espacio muy, muy grande. sí, la verdad es que estos Discriminación. son anuncios que no se hacen esta última semana, son anuncios que se habían hecho en el gobierno anterior, que por cierto no tenemos nada en contra de que el metro crezca hacia otros sectores de la ciudad. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos ponemos a comparar la cantidad de estaciones de metro, de Mm. conectividad del sector oriente de la ciudad o del lado derecho del mapa de la ciudad de Santiago, está considerablemente más sobrecargado que el sector poniente o el sector donde está Maipú. Y cuando uno hace un doble clic luego a poder revisar la conectividad de comunas similares, como por ejemplo La Florida y Maipú, uno se va dando cuenta que La Florida, teniendo 400.000 habitantes, proyecta 15 estaciones de metro al año 2030, versus Maipú, que tiene 600.000 habitantes, es decir, 200.000 más que La Florida, y una extensión territorial bastante mayor también. Tiene solamente 5 estaciones de metro y no se ha hecho ninguna proyección al respecto. Y hay gente que podría decir, bueno, pero Maipú ya tiene 5 estaciones de metro, alcalde, Claro. lo de usted es Claro, pataleo. claro que sí. Pero ¿qué es lo importante considerar para la gente que no vive en Maipú? Maipú, más que una comuna, es una ciudad en sí misma. Tiene 600.000 habitantes y hay un sector poniente de Maipú donde viven 300.000 personas. Es decir, por sí solo es más grande que la gran mayoría de las comunas de Santiago, que no tiene acceso a red de metro, no cuenta con ninguna estación, y que las personas que viven allí demoran más de una hora en algunos casos sencillamente en llegar a la plaza de Maipú para poder Sí. tomar el metro. Entonces, Alcalde, la alcalde, demanda es para el poniente de Maipú. ya, alcalde, y cuando usted habla de discriminación, ¿discriminación de quién? Porque hoy día el gobierno que está haciendo la conducción, el gobierno suyo. Sí, pero es importante aclarar, este Sí, gobierno no ha hecho ningún anuncio de extensión de red de ya, metro. Este gobierno está administrando los anuncios realizados por gobiernos anteriores, que así es la política de metro. En general, ya. lo que anuncia un gobierno no lo ejecuta el mismo gobierno. Hay una tradición de Por respetar eso, anuncios ya. presidenciales y darle continuidad a la expansión de metro como una política de Estado. ¿Qué es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa? Lamentablemente, siempre en la hora de toma de decisiones, si bien hay un componente técnico importante, también hay un componente político, de decir hacia dónde quiero que crezca la ciudad, qué alcalde hizo más gestión o pataleó más, dónde había más incentivos políticos o electorales. Y esa fue la razón que hizo crecer mucho la red de metro hacia el sector de La Florida y Puente Alto y dejó absolutamente postergado el sector de Maipú. La demanda que nosotros estamos haciendo es Mm. decir, imaginamos que este gobierno hará anuncios también, como todo gobierno, de expansión de red de metro, que se ejecutarán en un próximo gobierno sin Sí, sí, duda, pero sí. estamos ya pensando y diseñando la ciudad. Queremos que en ese componente, por cierto, hay una evaluación técnica de los proyectos, tienen que ser proyectos social y económicamente Ajá. rentables, pero Mm. también hay un componente de Alcalde, justicia territorial, de invertir recursos acá donde tenemos sectores que han estado mucho más postergados. cuando lo escuchaba reclamar por la línea 8, recordé también que usted había reclamado la presencia de militares en su comuna por la delincuencia altísima que estaba afectando a su comuna, que lamentablemente no tiene buenos datos en el último tiempo. Entonces, la pregunta natural para mí fue, ¿por qué un alcalde oficialista anda por los medios pidiéndole ayuda a su propio gobierno? ¿No tiene el número directo? ¿No tiene otra vía? ¿Por qué un alcalde tiene que salir a las portadas a pedir auxilio y no hablar con su propio gobierno? No entendí eso. ¿Me podría explicar qué sucede ahí en el medio? Yo creo que no lo entiende porque lo que usted afirma es falso. Es decir, la solicitud de Fuerzas Armadas fue planteada en una reunión con la ministra del Interior en el Palacio de la Moneda, que posterior a eso hay un punto de prensa donde uno Ujú. dé a conocer como autoridad pública los temas que tratan en una reunión, no quiere decir que uno se esté diciendo las cosas por los medios.
En particular con la solicitud de metro, es una solicitud que venimos realizando desde el inicio de nuestra gestión, con el gobierno anterior, también con este gobierno, en reuniones con el subsecretario de Transporte, con el ministro de Transporte, con Presidencia, con la ¿Ya? ministra del Interior también. No son cosas que nos digamos por los medios, pero sí creemos que es importante visibilizar a la opinión pública cuáles son nuestras demandas para que también la ciudadanía pueda ir evaluando el desempeño de nuestras funciones. Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es explicar cuál es la demanda de Maipú, no mandando recados por la prensa o autoridad. Pero entiendo entonces que por toda esa vía que usted me está describiendo no pasó nada. Y, No, no y es que por no ha eso es que pasado termina nada. termina en No. esta fórmula, ¿o no? Está suponiendo muchas cosas. No es que no ha pasado No, nada. no supongo Uno, nada. cuando levanta una demanda, hay un organismo técnico, que es la SECTRA, que genera un Ujú. informe técnico sobre las propuestas que se evalúan. Es decir, la SECTRA tiene que determinar cuáles son los proyectos social y económicamente rentables hacia generar extracción de metro. Esos informes de la SECTRA aún no llegan a presidencia, no han sido finalizados. La información que yo manejo es que debieran llegar durante esta o las próximas semanas. Con esa información, luego el equipo de presidencia, junto a Hacienda y los distintos ministros, toman decisiones. Es decir, Mm. nosotros levantamos una demanda, se estudia técnicamente y luego hay una decisión política. Lo que nosotros esperamos es que el gobierno con ello pueda hacer un anuncio de extensión de metro a la comuna. Estamos generando tanto argumentos técnicos como políticos mediáticamente, haciendo campañas ciudadanas, sosteniendo también reuniones privadas. Esto avanza por distintos frentes y yo creo que mi deber como alcalde de Maipú es representar la voz y la demanda de mis vecinos y también agotar todo Mm. tipo de gestiones políticos, comunicacionales, Sí. técnicas para ¿Sabes hacer viable qué? este proyecto. Sí, cuando vi el tema del metro, me acordaba, me tocó alguna vez estar en Medellín. Es una ciudad que en los años 90 fue la más peligrosa del mundo y el narco tenía totalmente tomada la ciudad. Una parte importante para poder desactivar o enfrentar el narco en ese minuto fue el transporte público, es decir, que toda la ciudadanía tuviese acceso para poder llegar rápido y sentirse conectado y sentirse parte de la ciudad. Entonces, pensé en eso, ¿no? Porque además, usted mismo en algún momento cuando hace la denuncia militar es un reconocimiento que la situación del crimen organizado en su comuna no sé si está fuera de control, no sé si se puede decir así, pero imagino que es un tema que sigue siendo muy, muy acuciante, ¿no? ¿Ha Mire, bajado? ¿Siente que se está administrando mejor o el tema los tiene un poquito superados? mire, yo creo que cuando uno mira el mapa de la ciudad en general y mide cualquier tipo de indicador, siempre vamos a ver un desmedro en los sectores ponientes o periféricos versus en el sector oriente. Y eso se traduce en infraestructura pública, en indicadores de salud, de educación, de calidad de vida, de delincuencia. Finalmente tenemos una ciudad que es muy desigual y eso hay que combatirlo por distintos frentes, no solamente a través del fortalecimiento de las policías, no solamente a través de la llegada de metro, no solamente a través del fortalecimiento de la educación, pero sí con todos estos planes en simultáneo. Y así como hemos demandado la construcción de una nueva comisaría que está en obras, la posible presencia de Fuerzas Armadas para colaborar en seguridad Mm. interna, la extensión de la red de metro, tenemos más de 200 proyectos en ejecución en la comuna, buscamos equiparar la cancha, hacer mayor justicia Pero, urbana, poder entregar más herramientas a nuestra comuna para combatir los distintos fenómenos. Evidentemente, cuando nos referimos particularmente a la situación de crimen organizado, además de estos factores más estructurantes, tenemos un problema que es mucho más concreto, que es la presencia de bandas operando en la comuna. Y allí es muy importante el trabajo investigativo que puedan hacer las policías y la fiscalía, pero también las sentencias que nos puedan dar los tribunales de justicia para una vez que capturamos a mm, estas bandas, podamos efectivamente sacarlas de circulación. Allí se ha avanzado mucho. De hecho, la semana pasada, el viernes, tuvo un operativo importante en el sector poniente de desbarate de una banda que se hacían llamar los sicarios del poniente. Sí. Y ese es un trabajo permanente que estamos realizando alcalde, en coordinación con las policías, pero tenemos que saber avanzar en varios frentes al mismo tiempo. sí, ¿usted ha tenido amenaza? Sí, yo he tenido, desde que soy alcalde he tenido alguna, no particularmente de crimen organizado en los últimos meses, sí cuando tuvimos la clausura de Espacio Don Oscar, cuando despejamos también la plaza de Maipú del comercio ambulante y otras Ya. situaciones de esas características, pero de momento yo estoy, o sea, sin protección ni nada, no, no es Ah, algo ya. que me Sí, porque he visto menciona. al alcalde Carter, lo vi el otro día, me tocó estar en Mesa Central y andaba, claro, con una camioneta muy grande, se notaba que estaba muy protegido. Entonces, por eso me pregunté si No, yo alcalde no como... tanto, ando, No, pero ¿No? ando en a veces camioneta normal a y veces sin el protección. gobierno central que hace la determinación de seguridad y asigna, y le guste o no, tiene que tener algún Las PDI, por fiscalías ejemplo. generalmente, cuando Claro, yo tuve Ya. algún protección PPI. fue el fiscal el que me llamó
llamó, y a propósito Ya, de las demandas que nosotros denunciamos, se hizo un análisis de riesgo, se determinó un perfil y te agregan un PPI en un el fondo, que es PPI, una persona de claro. protección. Ya, Pero Usted, claro, eso es definición de la fiscalía, no mía como alcalde. Uno ya. siempre le preguntan, ¿te acomoda, no te acomoda? Pero perfecto. claro, cuando la instrucción de la justicia, o sea, de la fiscalía esa, uno tiene que acatar por seguridad en general. Usted escucha a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, conversando aquí en Pauta de Análisis. Usted ha sido llamativo porque tiene muy buena evaluación ciudadana, no ha tenido problemas en asumir problemas o falencias de su sector. Eso también yo creo que lo has desmarcado del resto. Cuando ha hablado de los problemas que han tenido en el último tiempo, que fueron una oposición muy injusta. La diputada Gael Geomans decía que le preocupaba que se cayera la autoflagelancia a raíz de sus declaraciones. Yo le pregunto a usted si no le preocupa al revés, que no se caiga en la autocomplacencia. Yo creo que ambos extremos son muy malos y algo que a mí me agota de la política en general, ¿Mm? antes de ser alcalde, también como alcalde, es cuando cada sector político cae en una lógica de trinchera de defender todo lo propio como correcto y atacar todo lo del frente como incorrecto, y entramos en un diálogo de sordos que de verdad me parece que es muy poco productivo, es agotador, y yo me imagino que más allá de los militantes que están defendiendo sus banderas con fuerza, todos los espectadores miran este triste espectáculo diciendo como, por favor, cedan y avancen de una buena vez. Y yo creo que para ese ejercicio es muy importante, por un lado, hacer los procesos de reflexión autocrítica que uno tenga que hacer y reconocer ciertos errores que se pueden haber cometido, pero también esperar un ejercicio similar de al frente. Y lamentablemente, y esto es una opinión súper personal mía, pero yo veo que en el oficialismo en general o en el Frente Amplio en particular ha habido un ánimo de una reflexión bien honesta y genuina de hacer una revisión crítica de nuestros comportamientos en el pasado. Lo ha dicho el propio presidente de la República, lo he manifestado yo y varias vocerías. Lo que yo lamentablemente veo, y sin un ánimo de crítica, porque creo que finalmente esto no aporta la solución, sino que en un ánimo más de una invitación a un diálogo colaborativo, yo veo que la derecha lamentablemente está cayendo en prácticas muy similares o más radicalizadas que no nos están permitiendo encontrar acuerdos por el bien del país. Y cuando la lógica siempre es, te cobro lo que hiciste en el pasado o veo lo que le conviene a mi sector político, y no ponemos por delante ambos sectores, no quiero aquí ponderar desde una vereda, no ponemos por delante el bien del país, el que sufre finalmente es el país, son Pero las usted personas dice que y no el sector político de turno. sí, Tomás Bodanovich, usted dice que la derecha está pagando con la misma moneda que hicieron ustedes cuando estaban en el Frente Amplio y eran oposición, ¿eso? Sí, yo veo que están en una dinámica muy similar. Yo esto lo digo con harto respeto porque yo converso harto con alcaldes de derecha particularmente y alcaldesas que tenemos buena relación. Creo que cada vez cuesta más encontrar una contraparte en la derecha razonable, abierta al diálogo, que de verdad quiera poner Mm. por delante el bienestar del país. Y yo creo que esos son los liderazgos que marcan la diferencia. Uno puede ser liderazgo de su sector político y eso es Pero bastante fácil. Liderar el país es otra cosa y sí, se pero requiere mayor actividad. el argumento que ha dado alcalde Bodanovich, el argumento que da Chile Vamos, que ha dado Evelyn Matei como candidata, como posible candidata presidencial, los empresarios, es que ustedes fueron, y usted mismo lo reconoce, usted mismo reconoció en CNN que fueron una oposición, comillas, usted dijo, muy injusta y mezquina, que no colocó el bienestar del país por delante. Esa es una cuenta que sigue pendiente, sigue sobre la mesa. Entonces la pregunta es si el Frente Amplio realmente ha hecho una autocrítica, o el mismo presidente Gabriel Boric, pero el Frente Amplio, los amigos, digamos, con los que usted ha hecho un trayecto político, han sido capaces de reconocer eso y hacer un cambio de actitud. Mire, razones para cobrar cuentas vamos a tener siempre. Desde la derecha hacia nosotros ahora, nosotros podríamos cobrarle la cuenta en un eventual próximo gobierno, y si nos vamos en esa rueda, el país no va a avanzar Ujú. nunca. Sobre la autocrítica, yo creo que está hecho el punto. O sea, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo. No sé qué más claro puedo ser que las palabras que usted acaba de repetir, Claudia, pero creo que es necesario que demos un paso al frente y avancemos. Y yo creo que ese es el liderazgo que finalmente la ciudadanía va a reconocer, que liderar y contentar al sector político de uno es más sencillo. Ser capaz de romper con eso, abrirse y poner el bienestar del país por delante, seguramente te va a significar costos internos, pero yo creo que te va a hacer avanzar como un liderazgo Mm. que piensa en el país y no en su sector. Yo creo que ese fue el gran gatillante que convirtió a nuestro actual presidente Gabriel Boric en presidente de la República. Cuando en una contingencia compleja él piensa y dice, yo dejo de pensar en el bienestar de mi grupo político de interés, pongo el país por delante, firmo un acuerdo. Yo hoy día no he visto a nadie en la derecha con un discurso o una acción política que diga, más allá de las presiones que puedo sentir de mi sector político, más allá del rencor que pueda sufrir por el actuar del gobierno cuando fue oposición anteriormente, Ujú. yo pongo el bienestar del país por delante. Ese sentido patriótico yo no lo he visto a nadie en la derecha hoy día, y creo que hace mucha falta, no por el bienestar de la derecha ni del gobierno de Sí. turno,
el bienestar del país, porque tenemos reformas que son urgentes, que llevan una cantidad de años brutales esperando y que más allá de nosotros que respiramos y transpiramos política Sí. todos los días, la ciudadanía no lo entiende. Usted escucha a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, probablemente los alcaldes son los que perciben eso mejor, porque tienen esa posibilidad de estar muy, muy cerca de la gente y uno nota una distancia entre lo que se habla ahí y lo que se habla en el Parlamento. No sé si usted le da esa misma percepción permanentemente, hay como una desconexión ahí que a usted le da una ventaja. Y sobre eso quería armar la pregunta. Si ve que su sector, que usted fue crítico al principio de, ya, dejémonos con estos discursos, hay que asumir la realidad de otra manera, hay que trabajar de otra forma en base a lo que tenemos, si es que ve que ya tienen la madurez necesaria para tener una propuesta política, una propuesta de gobierno futuro, es decir, de seguir en el poder o de perpetuarse por más tiempo con su propuesta, su idea país en el futuro. Mire, yo siempre digo que la cabeza piensa donde pisan los pies, y yo no creo que los alcaldes seamos mejores o peores que otros actores políticos, pero sí estamos en un terreno distinto y estamos teniendo reflexiones distintas. O sea, basta ir a un barrio de Maipú, reunir a 30 vecinos, conversar una hora, y creo que es muy fácil poder afinar dónde están las prioridades de la gente, qué percepción tienen las personas de la política y qué esperan de uno. Y yo he tratado, más que de dar cátedra discursivamente, tratar de apegarme en mi forma de trabajo a aquello, poniendo prioridades muy claras en línea con lo que me dice la ciudadanía, Ujú. dedicándome a trabajar y hacer la mejor gestión pública posible para mejorar la calidad de vida de mis vecinos y dejar la mezquindad y las recriminaciones cruzadas por los medios lo más de lado posible. Si eso nos da hoy día un caso exitoso de gobernanza en Maipú que pueda ser corroborado en una elección municipal donde la gente diga, este proyecto político me gustó y quiero que siga en la comuna, creo que allí recién vamos a haber dado muestras de que tenemos un proyecto político robusto que es capaz de mejorar la vida de la gente. Lo que uno pueda decir, suponer o proyectar, porque claro, hay gente que habla desde una comodidad absoluta de lo que el país debiera Mm. tener, pero yo Ya, no lo he pero visto el Frente Amplio, la administrarse seriamente en gestión, una realidad que eso lo usted entienda. apuntaba hace un tiempo a la gestión, así como ya nos tocó el momento de la gestión, ya no más símbolos. ¿Ya están en esa madurez o todavía no se sabe? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, al menos con las autoridades que yo hablo y con los alcaldes y Mm, alcaldesas que yo hablo, estamos dedicados a administrar de la forma lo más sí. eficiente posible el Estado, de hablar Mm, rápidamente las prioridades ciudadanas. El tiempo, este es un partido que está en curso. Yo sí. creo que hay que esperar el partido para evaluar cómo jugamos en el fondo, pero yo veo que al menos hoy día, si uno podría reconocer que quizás cuando iniciamos el gobierno entramos con una agenda de prioridades quizás distinta a la que tenía la ciudadanía, yo creo que ese aprendizaje fue bastante rápido, nos pudimos regir por el dictamen de la sociedad y hoy día creo que estamos gestionando en Mm, esa línea, tanto a nivel municipal, varios alcaldes y alcaldesas, como también a nivel nacional. Y como te digo, creo que la sí. evaluación es mejor hacerla al final, pero me parece que al menos hoy día estamos Mm. sintonizados con las prioridades. Tomás Bodanovich, me recuerdo haberte entrevistado creo que fue en enero de este año, que hablábamos de eso, que el Frente Amplio ya cumplió la etapa de los símbolos y tiene que entrar ya de lleno en la etapa de la gestión, en la entrevista que hicimos para un domingo. Mi pregunta tiene que ver si esto ha significado también una sensación de renuncia. Me pasa que me ha tocado también hablar con otros dirigentes políticos del Frente Amplio, justamente lo que tú señalas, que han tenido que asumir una agenda muy distinta con la que llegaron, es decir, los grandes cambios que se esperaban, el choque con la realidad ha sido más brutal y probablemente el contacto con la comuna también lo... Pero ronda una sensación de renuncia, o por ejemplo ahora cuando han tenido que aprobar una ley corta de ISAPRE, que la ISAPRE eran, ¿no es cierto?, finalmente cristalizaban justamente aquello que querían cambiar de raíz. Mire, yo creo que uno en política se tiene que regir por el ser más que por el deber ser. Uno administra realidades que son complejas, tiene que construir ciertas mayorías, tiene cierta capacidad de incidencia a través de políticas públicas, gestiona un Estado que es lento, que es anticuado, que es burocrático, que es complejo en sí mismo. Y yo al menos lo que veo hoy día es que hay un horizonte que es muy claro y yo creo que el proyecto del Frente Amplio del gobierno no ha traicionado ese horizonte o dirección, pero claramente en el ejercicio de gobernar y cualquier persona que haya trabajado alguna vez en un ejercicio de gobernanza, ya sea Mm, local o nacional, te das cuenta que hay un montón de complejidades. Y yo creo que hoy día, como proyecto político, somos más maduros porque somos mucho más conscientes de esas complejidades. Yo creo que quizás anterior a nuestra etapa de haber sido gobierno, ujú. subestimamos varias de las dificultades de lo que significa administrar el Estado y Ya, gobernar. pero Hoy día somos plenamente conscientes de ello, estamos haciendo un gran esfuerzo y aún así me parece a mí, y esto es una percepción por cierto Ujú. personal, pero que estamos desarrollando un ejercicio de gobierno en bastante buenas condiciones. A mí me parece que hoy día los ministerios funcionan, tienen prioridades claras, yo veo al Estado operativizándose de mejor forma como lo hacía antes. Creo que puede haber habido un periodo de ajuste que era mm, natural cuando una fuerza política nueva asume el gobierno por primera vez.
pero yo veo hoy día al menos autoridades y un Estado avanzando en la dirección correcta y un mecanismo que lo hacía Ya, antes. pero yo sé que no lo puedo hablar de otra comuna, pero si miramos lo que le está pasando a la alcaldesa Ripamonti, que tiene un tema grande ahí, ¿no es cierto?, con los campamentos. Más bien lo que uno encuentra allí es una crítica bien grande respecto de cómo se está gestionando lo que fue una tragedia. Hay personas que todavía siguen en carpa, hay personas que tienen que estar peleando sus terrenos y no se pueden ir, ¿no?, para que no se los roben. Llovió ahora y las casas de emergencia se llovieron enteras, entonces me imagino, y es una alcaldesa también del Frente Amplio, me imagino que ahí la gestión que usted señala que ha mejorado está en curso. Mire, yo creo que evaluar la gestión de un gobierno íntegramente No, es un por ejercicio supuesto que complejo, porque uno sí. tendría que evaluar más de 900 variables. Obvio, Es decir, no, pero me dónde se está refiero, haciendo bien, dónde mal, en qué sí, cosas bien, en qué cosas mal. Yo desconozco en particular la situación de la reconstrucción en Viña del Mar, no tengo un punto comparativo. Lo que sí te podría decir, yo creo que esto es sabido por todos, es que lamentablemente tenemos un Estado el día de hoy, y no a propósito de este gobierno, un Estado que se viene arrastrando hace más de 25 años, que ha pasado por todos los signos políticos, pero es un Estado sumamente burocrático, muy lento, muy anticuado. O sea, yo en Maipú, para sacar un proyecto de un colector de agua lluvia, uno se puede demorar 8 años. El entubamiento del canal Santa Marta se demoró 15 años. Repavimentar una calle te puede demorar 2 años. Esos son tiempos que la ciudadanía no termina de entender. Y no es porque todos los mm, funcionarios públicos sean personas flojas que se quedan mirando el techo. Es porque hay un nivel de burocracia en el sistema para poder avanzar que es realmente desolador. Y ahí yo lo decía en la entrevista que di el domingo en CNN. Yo creo que como izquierda tenemos que apropiarnos muy fuertemente de la bandera de la modernización y gestión eficiente del Estado. bien. No porque nosotros no lo hayamos hecho, sino que porque somos nosotros los que creemos Mm. que el Estado cumple un rol preponderante en la construcción de una mejor sociedad y tenemos que empujar esa agenda con mucha más fuerza. Ya. Tomás, estamos cerca de terminar. Mi última pregunta al menos, y agradecido su disposición. Ya ha contestado esto, pero se lo quiero preguntar de otra manera. Se le han preguntado por la candidatura presidencial. Usted ha dicho, está fuera de mis capacidades, está fuera de mi voluntad. Pero el punto es que lo que usted nos dice, lo del compromiso país y cuando se necesita, y además el proyecto Frente Amplio tiene que seguir adelante, tiene que contar con personas que estén dispuestas a dar el paso al frente, no dar el paso atrás. Entonces, quiero saber si, dado el tiempo, faltan 2 años, ¿eso es una posibilidad o derechamente usted desde tan temprano se descarta? Y eso me llamó la atención. Yo no sé cómo responder a esta pregunta para que por fin me saquen de esta conversación porque No, no hay pero quise ninguna ir más allá de posibilidad. la frase inicial, por lo mismo para ver si me entendía, porque cuando uno está en Sí, no, política y lo uno le dice, entiendo oye, ya, perfectamente. po, alguien que dé el paso al frente en esta cuestión, y dice, Gerardo, no, yo no, yo para atrás. no, Eso no me cuesta. yo soy militante de un partido político, entiendo la política como un ejercicio colectivo, pero haciendo un análisis Allá iba. colectivo y no individual de qué es lo que yo quiero o no, me parece que sería una pésima idea y una torpeza de mi parte siquiera distraerme con esa opción. Yo creo que hoy día estoy en otro momento, más allá de mis pretensiones Lo sé. personales, estoy recién consolidando un primer periodo en Maipú que creo yo que primero debemos demostrar que ha sido un proceso exitoso y eso refrendado por la ciudadanía, y tenemos que consolidar primero una etapa en esta comuna. Distraerme con esta opción a los 33 años, recién habiendo cumplido 2 años y medio como alcalde, me parece que es como que estos cabros chicos que a los 17 años meten un gol, le empiezan a hablar de Europa, se distraen y se marean. Me parecería una torpeza. Creo que está totalmente fuera de mis planes, fuera de mi voluntad, fuera de mis probabilidades y capacidades. Tendremos otro liderazgo. Hoy día veo muchos liderazgos más preparados, más capacitados y más competitivos que yo para asumir ese ¿En el desafío. Frente Amplio? Así que sáquenme de ahí, por favor. Ya, pero ¿a quiénes ve brevemente? No sé, ¿ve a alguien en el Frente Amplio o más bien el socialismo No, democrático? La no quiero encuesta quemar no. a nadie. Esto sí se habla por interno y no por la prensa, Ah, querida ya, gente. vamos a hablar por Entonces, interno, ya, perfecto. Ok. no hay Tomás, mejores que yo. Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, muchas gracias por esta entrevista aquí en Pauta de Análisis.